Este 6 de diciembre Venezuela acude de nuevo a las urnas para renovar su Asamblea Nacional. Luego de la elección, muchos analistas señalan que la figura de Juan Guaidó como presidente interino dejaría de tener validez. Nathalie Salas Guaitero conversó con el embajador James Story de la Oficina de Asuntos Externos de Estados Unidos para Venezuela sobre cuál será el papel de Estados Unidos hacia Venezuela luego de estos comicios. La consulta popular del próximo 6 de diciembre. ¿De qué manera piensa usted que pudiera impactar el apoyo de Estados Unidos a la figura del presidente interino Juan Guaidó? Hemos sido bastante claros. Para nosotros la Constitución es bastante clara, 233, y hay otros artículos que indican que el presidente Guaidó sigue siendo presidente de Venezuela. Yo creo que va a haber un rechazo total del 6 de diciembre. Por el otro lado, la consulta popular es un hito nacional, es un camino frente a movilizar la sociedad civil, a los gremios, estudiantes, enfermeras, médicos, lo que sea, para alzar la voz, alzar su voz, a mostrar o pedir lo que es constitucionalmente aceptable en el país. Se puede ir a la calle. Hasta el propio Maduro dijo que en otros países tiene el derecho de la protesta y hasta rebelión, pero en Venezuela no. ¿Temen ustedes por el futuro de Juan Guaidó dentro de Venezuela, tomando en cuenta que después del 6 de diciembre no sería reconocido ni siquiera como diputado por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro? Yo creo que no existe una persona con el coraje que tiene el presidente interino Juan Guaidó. Mira, hay muchas personas héroes en el país, muchas personas haciendo sus labores y trabajando en la calle, y el presidente Guaidó es uno de ellos. Es firme en su convicción. Me imagino que va a quedarse dentro de Venezuela haciendo la lucha para derechos. Cuando digo lucha, estamos hablando de derechos fundamentales de la Constitución. Estar en la calle pidiendo lo básico no es contra la Constitución. Otros países, por ejemplo en Europa, que de alguna manera no han sido tan firmes en su apoyo con el gobierno interino de Juan Guaidó, ¿cree usted, embajador, que pudieran retirarle su apoyo o poner en duda su posición como presidente interino? Mira, tienen un proceso entre ellos porque hay 27 países que tienen que llegar a un acuerdo, pero para mí llama mucha atención que en el caso de España, ahora están hablando sobre condiciones mínimas para elecciones presidenciales. Ese es un cambio importante porque se reconoce que el problema viene de las elecciones fraudulentas de mayo de 2018. El problema no es la Asamblea Nacional, el problema es un régimen que no deja otros pensamientos a florecer. Cuando usted mencionaba el acercamiento de las relaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro con sus socios más fuertes, China, Rusia, Turquía, Irán, ¿temen ustedes por la seguridad nacional de Estados Unidos? Mira, diría lo siguiente, no solamente los Estados Unidos, sino todas las Américas. El problema en Venezuela es un problema que se siente más en Venezuela, por supuesto, porque son los venezolanos que todos los días son reprimidos y no tienen la capacidad de salir a la calle, no tienen comida o medicamentos, no tienen la oportunidad de expresarse. También hay 6 millones de venezolanos fuera que también no tienen sus derechos, porque tuvieron que salir de Venezuela de una forma forzada a veces. Hay muchos políticos que por fuerza salieron del país. Y el problema de Venezuela es un problema para todas las Américas porque han mostrado una aptitud de atacar las instituciones democráticas en otros países. Yo creo que hay que ponerle el ojo en todo lo que está pasando en Venezuela porque afecta a toda la región. Embajador, muchísimas gracias por estos minutos con La Voz de América. Muchísimas gracias a ustedes. Una entrevista de Nathalie Salas Guaitero al embajador James Story. Y así llegamos al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Los esperamos la próxima semana con el análisis más allá de la noticia. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.